en la segunda evidencia vamos a ver, predice qué ocurre a nivel de transporte de membrana. Ya algo hemos visto, ¿cierto? Obtención de energía y división celular en caso de daño de alguno de los organelos celulares. Entonces, debemos tener muy claros cuáles son los organelos celulares, qué pasa con los organelos celulares, ¿sí? Cómo es que estos van a intervenir en todo lo que nosotros somos como seres vivos. Entonces va a haber unos organelos celulares, recuerden que pues todos los organelos celulares, todo lo que está dentro de la célula, de nuestras células, van a ser muy importantes, ¿cierto? Porque cada uno va a tener una función muy específica. Entonces dentro de esas funciones se van a unir todos los sistemas y todos los órganos. Los órganos, por ejemplo, pongo por caso el corazón, por ejemplo. El corazón no solo funciona bombeándose ya, sino que al interior va a tener unas células musculares, ¿cierto? Que cada una con su funcionamiento va a permitir que se dé una acción específica a lo largo de todo el órgano. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, vamos a tener muchos cambios que pueden darse en la célula, pero que se expresan en el órgano como tal. Estoy hablando de cualquier tipo de órgano, ¿cierto? Que estemos allí hablando. Entonces, dentro de los órganos, bueno, ¿alguien sabe cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Muy bien, ¿sí o no? La piel es un órgano grandísimo, ¿cierto? Formado por unas células que se llaman tejido epitelial. Y ese tejido epitelial va a ser muy importante porque es el que prácticamente va a recubrir todos los órganos del cuerpo también, incluso siendo este un órgano, listo, también va a estar allí eh, recubriendo los demás tejidos del cuerpo, listo. Entonces miremos, eh, como punto de partida acá lo que vamos a ver ahora es algo que se va a denominar el equilibrio del cuerpo, listo. Ese equilibrio del cuerpo eh, lo vamos a llamar homeostasis, ¿listo? Necesito que anoten muy bien esa palabra con H, homeostasis, ¿cierto? Eso significa equilibrio del cuerpo, o por lo menos de las células también se puede dar, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta homeostasis, es cuando nuestro cuerpo intenta hacer muchas formas de equilibrio. Entonces vamos a ver acá una imagen, ya les comparto. Bien, entonces la homeostasis, ¿cierto? Ahí para que la noten, ahí está. Nos va a permitir, ¿cierto? Que nuestro cuerpo se equilibre. Nos va a permitir muchas acciones, ¿cierto? Para que el cuerpo logre encontrar en un equilibrio entre qué creen que se tenga que equilibrar, teniendo en cuenta los órganos que vemos ahí, obviamente. No necesitamos leer, o sea, ahí ya se ve claramente. ¿Qué órganos se ven ahí? A ver, creo que nos quedan por acá. El cerebro, ¿listo? ¿Por qué será importante el cerebro? Bueno, ahí hace referencias al sistema nervioso en general, pero ¿por qué será importante? ¿Por qué creen? ¿Alguien? Por ahí alguien levantó la mano, Para, me salió, pero hablen de no sé, una. Sí, sí, sí. para nuestro desarrollo de pensamiento. ¿Listo? Bueno, ¿alguien sabe cuál es la función del cerebro? O sea, no solo en el humano, claro, en el humano puede ser para pensar, ¿no? Y Eh, analizar Profe, las cosas que siente.
Bueno, puede servir, pero eso lo hace todo el sistema nervioso. A ver, ¿quién más por ahí? Profe, No, esperen, no se interrumpa la palabra, alguien habló primero. Sí, sí, Valentina sí. Cardoso, profe, Dame. que manda señales al resto del cuerpo. Listo. Eso también lo hace otros órganos del sistema nervioso, como el cerebelo o el bulbo raquídeo. ¿Listo? Pero específicamente el cerebro tiene una función. Por ejemplo, si uno habla de un perro, de un gato, ¿cierto? Incluso de un pez, si hablamos de, no sé, de un ave, el cerebro en todos estos, incluso en nosotros, cumple una función básica. ¿De qué cree que se trate? Guardar la información. Bueno, todo el sistema nervioso procesa la información, ¿listo? Todo el sistema nervioso. Entonces, digamos que no es solo el cerebro, sino también lo hace el cerebelo, lo hace el bulbo Profe, raquídeo, lo hacen los pares de nervios craneales, también lo hacen. Dime. hacer como una búsqueda en su cerebro para hacer como una descripción del objeto que quiere decir o persona, como una Bueno, anatomía. pero recuerda que estamos hablando también de pronto de un pez, ¿no? ¿Será que eso lo hace un pez? Listo. El cerebro, para que lo guarden allí, para esa información, el cerebro es el órgano que principalmente se va a encargar de los movimientos coordinados. Es decir, en este momento, suban los brazos, levántenlos, aplaudan. Eso lo está haciendo el cerebro. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la orden. ¿Quién da la orden? Realmente el cerebro. Y es el que manda sobre los movimientos conscientes. Ahora, estoy hablando de movimientos conscientes. Si yo voy a caminar, si voy a correr, eso lo está haciendo el cerebro. Si el pez va a nadar, si el ave va a volar, eso lo está haciendo el cerebro. ¿Listo? Movimientos conscientes. Pero, hay otro órgano que se llama el bulbo raquídeo que controla sobre todo movimientos inconscientes, principalmente de los órganos vitales. ¿Listo? ¿Como cuál movimiento creen ustedes que no podamos controlar conscientemente? Del corazón. Muy bien, ¿sí o no? El corazón. En ese caso, ahí ya no entra el cerebro, sino entra un órgano que se llama el bulbo raquídeo. ¿Listo? La respiración, profe. La respiración está controlada, puede controlarse por el cerebro, pero cuando dormimos o cuando no nos damos cuenta que estamos respirando, no somos conscientes que estamos respirando, lo hace el bulbo raquídeo. Muy bien ahí. Esa es mixta. Sí, Muy profe, bien. porque si uno no quiere, deja de respirar y ya. Sí, claro. O sea, lo hacen los dos, ¿no? El cerebro y el bulbo raquídeo. O sea, es consciente y a la vez puede llegar a ser inconsciente, sobre todo cuando dormimos. ¿Sí? Cuando es consciente, pues es consciente cuando, por ejemplo, nosotros nadamos. ¿Sí? Nosotros dejamos de inhalar dentro del agua. Porque imagínense que eso fuera inconsciente, pues nunca podríamos nadar, jamás en la vida. ¿Listo? Entonces miren que como son conscientes también y controla muchas cosas, ¿cierto? Dentro del cerebro también van a pasar muchas cosas. Y es que abajo, en la parte baja del cerebro, ¿cierto? Tenemos una, como una capita, ¿cierto? Que se llama el hipotálamo. ¿Se han escuchado de ese nombre o no? ¿No? ¿No han escuchado nunca del hipotálamo? La verdad no, profe. Bueno, esto les va a cambiar la vida. Ahí se alcanza a ver bien dónde está ubicado. O sea, ahí es como si estuviéramos viendo una persona de lado, ¿no? Ese cerebro que está allí. Es como si estuviéramos viendo una persona ahí de lado. ¿Listo? Y entonces acá está el cerebro.
¿Listo? Esta parte de acá, todo esto es el cerebro, mírenlo. ¿Listo? Acá está la parte de, esto lo vamos a llamar el cerebelo. Está más o menos en la parte de arriba de la oreja, ¿no? Sí, digamos que hacia la oreja viene en el centro, ¿listo? Y acá ya viene la médula espinal que está protegida por la columna vertebral, ¿listo? Entonces miren el hipotálamo acá, como decía, ¿quién era? Murillo, que está acá, esta capita, este pedacito, este órgano llamado hipotálamo, ¿cierto? Si nosotros lo pusiéramos, pues, sería como de la oreja, ¿cierto? Hacia allá, hacia el fondo. En esta imagen se puede ver un poco mejor la ubicación, ¿listo? Ahí, listo, acá, en este punto rojito. El hipotálamo va a ser muy, muy importante. ¿Por qué creen que sea tan importante? Ojo, para el control del cuerpo, para el control del cuerpo. Él es el encargado de mandar las señales. Recuerda que eso lo hace todo el sistema nervioso, ¿listo? O sea, todo el sistema nervioso manda señales, no solo el cerebro, sino si tú miras cualquier órgano del sistema nervioso, vuelvo y digo, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el cerebro, cualquiera que tú tengas allí, manda impulsos nerviosos porque, eléctricos, porque así funciona ese sistema, ¿listo? Funciona con electricidad. Bueno, me preguntan acá, profe, ¿cómo se llamaba el órgano que maneja los movimientos inconscientes? El bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Listo, el hipotálamo va a ser muy importante y ahorita está, llamémoslo así, como en una especie de auge, centrarse en ese hipotálamo. Profe, ¿Por qué? Dime. Se vale investigar, por decir, yo lo busco en... Uy, pues es que si tú investigas, mira, una investigación se puede demorar perfectamente, no sé, No, o sea, 2 años, 3 mirar años. lo que ya han dicho, no investigar, consultar. Ah, ok. Sí, claro, para eso estamos acá. Dice que el hipotálamo sirve para controlar la temperatura del cuerpo. Exactamente, ¿listo? ¿Eso qué significa? Listo, ya, con esa información que nos acabas de dar, no mires más, ahora vuelve a la imagen que yo estoy mostrando. Bueno, Ahí ya tenemos lo más importante, ¿listo? El hipotálamo es importantísimo porque controla la temperatura del cuerpo. Solo lo tenemos los mamíferos y las aves, ¿sí? Los mamíferos y las aves. Por eso ustedes ven las ranitas, ¿cierto? Ven a los cocodrilos, a las tortuguitas, a las lagartijas, varias horas durante el sol, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí han visto? Que ellos se quedan mucho tiempo Sí. bajo el sol. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen hipotálamo, pues su sangre todo el tiempo está fría. Entonces ellos necesitan de la temperatura del sol para poder calentar la sangrecita, ¿cierto? Y así ¿por qué poder... no mueren congelados? ¿Dime? Bueno, se congelan con una temperatura fría. Animales de sangre fría. Bueno, pueden morir porque se les congela, si se les enfría, no se les congela, pero sí se les enfría la sangre. Pero mira, principalmente los reptiles, sobre todo los reptiles, hacen eso, es para que la sangre se mantenga en movimiento y en caso de que tengan un depredador puedan salir a correr. Eso es lo que hace, principalmente, ¿sí? Bueno, digamos, ¿en dónde se ven más reptiles? ¿Saben cuáles son los reptiles, sí? ¿O lo repito? Sí, profe. ¿Sí qué? ¿Sí saben cuáles son o sí lo repito? Sí, profe. Como cocodrilo, como Muy bien. el otro que no me acuerdo cómo es que se llama, iguana, creo que no. Lagarto. Las iguanas, muy bien, Lagarto, eso, lagartos. el lagarto. Todos los que A tienen la- escamas, ¿sí o no? eso, Reptiles. Estas escamas duras, ¿cierto? Que son terrestres también, además. Esos son los reptiles, ¿sí? Acá en Bogotá
¿Hay demasiados reptiles o hay pocos reptiles? ¿Ustedes qué creen? ¿Y por qué? Profe, yo creo que hay muchos por el Amazonas y por lo que aquí en Colombia hay mucha diversidad de animales. Profe, si Bogotá, hablamos de Bogotá, Bogotá, si hablamos de Bogotá. Bogotá, hay Ah, poco en es Bogotá porque no. es una zona muy industrial, sí. Entonces habría Bueno, pocos. sí, es muy industrial, pero hay una cosa que impide. Sí hay reptiles, Turístico, obviamente sí hay zoológico. reptiles. Acá en Bogotá, obviamente sí hay reptiles, ¿sí? Porque recuerden ustedes cuando estábamos en nuestros días felices en el colegio, ¿cierto? A veces aparecían culebritas, ¿sí o no? Las culebras son reptiles, sí hay. Pero ¿dónde se encuentra uno más reptiles? ¿En Bogotá Zoológicos. o en, no sé, cuando ustedes van al Tolima o cuando van Zoológicos. a Villavicencio? No en los zoológicos, no, estoy hablando en vía libre. Digamos, por ejemplo, las culebras que ustedes encontraban en el colegio, ¿estaban en un zoológico o estaban libres? Libres, profe. Libres, ¿cierto? Pero, profe, estos animales no se encontrarían entonces en lugares más calientes de Bogotá. Bueno, hay reptiles que se han adaptado a la temperatura de Bogotá. Es que recuerden que el promedio de temperatura de Bogotá, ¿cierto? Puede estar entre los 5 grados centígrados, casi siempre entre los 10, ¿cierto? Y la máxima que se ha registrado en Bogotá, pero no es tan común que sea constante, es 24 grados, pero eso pues ya es una temperatura muy alta. Pero casi siempre en Bogotá vamos a estar entre los 10, 11, 12 grados, ¿sí? Y eso es una temperatura muy baja para un reptil. Eso es una temperatura muy baja para un reptil. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros vamos a tierra caliente, ¿cierto? Cuando nos encontramos en tierra caliente, nosotros vamos a encontrar una mayor cantidad de reptiles. ¿Por qué? Porque la temperatura va a servir para que ellos mantengan su sangre caliente, ya que su cuerpo no puede. Voy a silenciar allí un poco los micrófonos, alguien lo tiene abierto y no está hablando. A ver, Las lagartijas, profe. claro. Todo eso cuando ustedes van a tierra caliente lo van a encontrar, ¿cierto? Acá Camila me escribe por la humedad, ¿cierto? Acá en Bogotá hay mucha humedad, pero digamos que la humedad no es un problema como tal, sino es la temperatura. Hay lugares de tierra caliente, si ustedes van, por ejemplo, a Villavicencio, sobre todo a los pueblitos que quedan cerca de Villavicencio, van a ser muy importantes, ¿cierto? Porque van a tener gran diversidad, sobre todo porque son lugares de tierra caliente que son húmedos. Bogotá es un lugar de tierra fría que también es húmedo, ¿sí? Entonces, esa humedad varía también dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Entonces, la temperatura para los reptiles que no pueden controlar su temperatura interna, ¿cierto? Va a ser muy importante. El sol. Dependen muchísimo del sol. Entonces, evolutivamente, aparecieron dos grupos de animales que permitieron controlar o que pudieron, a partir de un órgano, controlar su temperatura corporal y eso les dio unas ventajas evolutivas tremendas, que son las aves, ¿cierto? Y que son los mamíferos. Somos los mamíferos. Entonces, características de las aves, ¿cuáles son? Las alas, Tienen alas, muy bien. plumas, Plumas, ¿qué más? pico Muy bien, pico, listo. y las paticas, Y esas las todas raritas. Garras. excelente. Las patas tienen algo importante en las aves y es que tienen escamas, ¿sí? Que tienen escamas, porque las aves están emparentadas con los reptiles. Es más, los últimos estudios dicen que las aves son literal reptiles, ¿sí? Que son reptiles. Eso nos dicen unos últimos estudios que han hecho, ¿sí? Solo que esas escamas se modificaron en plumas, pero las patas de las aves tienen escamas tal cual como los reptiles. ¿Listo? Entonces,
miren eso, muy importante, sino que ya es un grupo, las aves son un grupo que van a tener unas características marcadas al resto de los reptiles, principalmente por su sangre caliente, ¿sí? Y obviamente todos los mamíferos tenemos sangre caliente, o sea, tenemos hipotálamo, ¿listo? Entonces, en el caso de nosotros, de los humanos, pues vamos a tener una temperatura promedio que nos va a servir como eh, referencia para poder, ¿cierto? Decir cuál es nuestra temperatura adecuada y qué anda mal, ¿cierto? Y ustedes ya deben saberlo con todo esto de la pandemia, cuando van a un centro comercial, deben saber más o menos cuál es nuestra temperatura corporal, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura corporal de un humano? 37 grados. Muy bien. La tienen clara. De ahí para arriba le vamos a llamar fiebre. ¿Sí? Arriba de los 37. 37.1, una fiebre muy moderada, casi que no se nota. Pero si ya tienes 37.5, ya es fiebre fuerte. Bueno, medianamente fuerte. Si es 38, ya es demasiado fuerte la fiebre. Abajo de 37, ¿cómo le llamaríamos? Hipotermia. Muy bien. Hipotermia. Hipotermia. Profe, Dime. ayer que fui a peluquearme y nos hicieron a mí y a mis hermanos como esa vainita de la temperatura con la pistola, a mi hermano menor le dio 39.8. 39.8 ¿a quién? A mi hermano menor. Eso es una fiebre muy alta. Sí, yo ¿Y les cómo dije estaba que él? no, que ¿Estaba estaba con mal. escalofríos o qué? No, estaba bien. Súper raro. ¿No será esos que sacan que son malos? Que no son... ¿Cómo? No, esos cositos que algunos son, no funcionan bien. Pues es que hay una cuestión. La mejor temperatura corporal se mide en el tronco, ¿sí? O sea, la mejor temperatura corporal es la que está en el centro del cuerpo. No es lo mismo, que es lo que pasa en los centros comerciales, y acá Cero pues me está preguntando varias cosas que le va a responder con esto, y es, no es lo mismo que a mí me midan, por ejemplo, la temperatura corporal en el centro de mi cuerpo, que va a ser mucho más exacta, a que me midan la temperatura corporal tal vez en mi muñeca, que es lo que casi siempre pasa, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes le miden la temperatura corporal a la muñeca, les va a aparecer, tiene 33, 34, 35, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? Y sí, puede que esa sea la temperatura que tú tengas en tu muñeca, no es la de tu cuerpo en general. Pero es que mira que tu muñeca está muy alejada de los órganos vitales, que está el corazón, los pulmones. Ahí es la temperatura donde se mantienen los 37 grados centígrados. Es Y el decir, que hipotálamo también. bueno, pues no te la van a no te pueden tomar la temperatura en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque pues está adentro de tu cuerpo, justo en el centro. ¿Sí? Sin embargo, eso hacían, ¿no? Recuerden inicialmente cuando tomaban la temperatura con estas que parecen pistolitas, estos termómetros que parecen pistolitas, lo hacían en la cabeza, ¿no? Y que dejaron de Sí, usarlo que porque porque podía hacer daño, etcétera. Pero ¿por qué lo y hacían en que la empezaron a cabeza? decir que se dañaban las neuronas. Exactamente. ¿Y por qué lo hacían en la cabeza? Pues por el hipotálamo, ¿no? Porque el hipotálamo está ahí, entonces era como más certero hacerlo. Ya después cambiaron a la muñeca, pero el problema con la muñeca es que realmente la muñeca no nos va a decir nuestra verdadera temperatura interna, ¿sí? No lo va a hacer, no va a pasar. ¿Listo? ¿Listo?
Sí, listo. Bien. Entonces, este hipotálamo, ¿cierto? Va a ser el que nos va a indicar que algo está pasando en el cuerpo. ¿Cuándo se activa la fiebre? Cuando hay algo, ¿cierto? Cuando hay algo que no funciona de una manera adecuada, ¿sí o no? Entonces, cuando pasa esto, es que se da, ¿cierto? El momento de, digamos que, de control del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la fiebre? La fiebre lo que hace es aumentar la temperatura del cuerpo para ver si con eso puede destruir el virus, la bacteria, el hongo, el parásito, todo lo que esté en el cuerpo. Eso es lo que intenta hacer. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cuál es el tema que estamos viendo? Estamos viendo un tema que se llama ¿cómo? Les había dicho que anotaran el nombre. No lo anotaron. Debería hacerles un quiz. Yo me lo sé. ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo? Homeostasis. Homeostasis. ¿Sí? ¿Listo? Homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del cuerpo. Entonces la fiebre, por ejemplo, cuando yo les mostraba esta imagen, me decían por acá, ¡ay, salió un cerebro! ¿Sí? Es importante, esta parte del cerebro es por el hipotálamo, porque controla la temperatura. O sea, la temperatura es una de las formas de regulación del cuerpo. Y no solo cuando tenemos fiebre. O sea, por ahora lo estoy explicando con la fiebre. Se va a cortar en menos de un minuto, nos volvemos a conectar. Recién se corta. Se acabe la reunión, nos volvemos a conectar. ¿Listo? Entonces, la homeostasis en el caso de la temperatura, pues va a ser muy importante porque va a liberar energía, ¿cierto? Profe,